Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Nuevamente, gracias a Dios, por gracia de Dios, estamos nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church, deseándole que haya pasado un feliz año nuevo. Un poco tardecito, pero no estábamos grabando el domingo como es costumbre, por cuestiones de salud, ¿verdad? Hay algo que uno no quiere entender a veces y bueno, hay consecuencias en no cuidarse uno. Andamos con un poco de gripa, disculpen la voz, no tarde del mensaje, pero fue por cuestiones de salud que no pudimos estar aquí el domingo. Estamos en el día 3 de enero del 2022. Ya pasó otro año, esperando que sus deseos para este año se les concedan, deseando que hayan pasado una buena velada el día último, compartiendo con su familia, conviviendo con sus hijos, con sus nietos, aquellos que los tienen, con sus parientes, con sus amigos, esperando que hayan gozado de cabal salud, que no hayan tenido ningún contratiempo, especialmente a nuestros hermanos, aquellos que deseando estar aquí, pues por razones de salud les es imposible. Está haciendo mucho frío. La verdad, han sido unos días muy fríos. El domingo, ¿verdad? Y hoy han sido días lunes. Han sido días muy fríos aquí en San Antonio. Esperando que pues se componga la temperatura un poco, pero eso no es motivo para no estar aquí, para compartir con ustedes, pues seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Estamos viendo el libro de Tesalonicenses. Vamos entrando al capítulo final, que es el capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 6. Vamos a ver 6 versículos muy importantes, por cierto, muy interesantes y muy profundos. Y pues compartiendo con ustedes, esperando que les guste, aprendamos algo de lo que es la palabra de Dios. No es obligación creerla, aunque es muy necesaria. Es de vida o muerte espiritual, ¿verdad? Muy necesaria estar al tanto de las cosas que Dios quiere que sepamos. Gracias a Dios que nos ha dado el tiempo para estar aquí esta mañana, dándole gracias a Dios por ello y pues deseándoles que sigan pasando un año completo de felicidad y alegría con ustedes, con su familia y nosotros con la nuestra. Gracias a Dios tuvimos un convivio nosotros familiar muy bonito y fue muy agradable. Darle gracias a Dios por la familia que me ha dado, mis hijos, mis nietos y sobre todo conviviendo con ellos. Agradeciéndole a Dios estas grandes bendiciones. Bien, esta mañana vamos a continuar entonces con el libro de Tesalonicenses. Dijimos, somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. No es religión, no es a fuerzas, es voluntario. Si usted le gusta, le place oír lo que la palabra de Dios dice, pues lo invito a que nos acompañe. O donde quiera que vea este mensaje, pues usted lo asimile y agarre lo que le convenga a usted. Lo que la palabra de Dios le diga a usted es para usted, y lo que no, pues déjalo ir, que hay alguien más que lo necesita. Vamos en estos momentos a orar y ponemos todo en la mano del Señor. Con permiso de ustedes, vamos a llevar a cabo una oración. Vamos al Señor a que nos guíe con su Espíritu Santo. Oremos. Inclinamos nuestra cabeza con reverencia. Oramos de esta manera. Señor, gracias te damos por este día, por un año más, Señor, que tú nos has permitido tener, Señor, por todas aquellas bendiciones de este año que pasó, pidiéndote dirección para este año, Señor, guianza y perdón por nuestros pecados. Pidiéndote, Señor, que ores en mi persona, que quites de mí cualquier sentimiento, emoción, aquello que perturbe tu palabra, que no sea bueno para tu palabra. Quítalo de mí, sobre todo, Señor, estas molestias, Señor, retíralas. Y, Señor, que tu palabra sea predicada como debe ser, como es digno de ser predicada tu palabra. Bendice a los oyentes, a mis hermanos, donde quiera que estén. Tú bendícelos y guíalos, Señor. Tú sabes que
Cada hermano que ha convivido con nosotros ocupa un lugar especial en nuestros corazones, deseándole los mejores, deseando lo mejor para cada uno de ellos. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Bendice a nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo, en este país y en cada país, Señor. Sé con tus siervos, guíalos, protégelos y guárdalos, Señor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Bendice pues tu palabra. Bendice a aquellos corazones que se enternecen al oírla, Señor. Háblales, consuélalos, fortalécelos, igualmente que a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, decía yo que pasamos una velada muy agradable como en familia y fue cierto. Gracias a Dios por mis hijos, mis hijas, mis nietos, mi yerno. Pues hay un salmo que una hermana muy amada que ya está con el Señor le gustaba y siempre lo repetía y tenía razón y sigue teniendo razón ese salmo que dice: joven fui, envejecido, joven fui envejecido, pero no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Y es una gran bendición para mí darme ese gozo y esa alegría de poder compartir con mis hijos y con ustedes la palabra de Dios. Esta mañana voy a pedirle a ver si que nos lea la porción de la palabra que sigue, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 6, en la versión Reina Valera. Por favor. Dice la palabra de Dios: empero acerca de los tiempos los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿Hasta ahí? Bien. Ahora permítame leérsela en las Américas. ¿Por qué? Porque lo dicen de otra manera, no que diga otra cosa, sino simplemente lo presenta de otra manera, con otras palabras más entendibles, más claras, se acerca más al griego, lo que es el en que está escrito, de donde se trasladó a los demás idiomas, que fue al latín después y del latín fue a todos los demás, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: 5, del 1 al 6 de 1 Tesalonicenses, en la Biblia de las Américas, dice así: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. 2, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El 3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. El 5. Hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El 6, y cerramos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Bien, pasamos a la enseñanza, es como lo presenta la Biblia, las Américas. Esta mañana vamos a ver precisamente, como dice la palabra del Señor, y uso Reina Valera, versión antigua, para predicar la palabra de Dios. Dice: el día del Señor vendrá como ladrón. Es un aviso, es una advertencia, es una enseñanza. Hay algo que, como cristianos, como iglesias, debemos tener esta doctrina que se ha perdido de la visión de muchas iglesias, de muchos pastores. No estoy criticando a nadie, simplemente es una referencia acerca de la doctrina que se ha dejado a un lado casi. No todos, pero la mayoría. Escatología bíblica. ¿Qué es la escatología bíblica? Los
Las palabras escatológicas provienen del griego eketos, que significa últimos logos. Tratado por contrato se define como doctrina de los últimos tiempos del ser humano y el mundo donde habita. ¿Qué es escatología? Doctrina de los últimos tiempos. ¿Qué es los últimos tiempos? La advertencia de que el Señor viene. Por eso dice el capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad que os escriba. Pues se nota, aunque el apóstol había enseñado la doctrina sobre los tiempos y las sazones u ocasiones, vuelve a recordarles constantemente o sucintamente, comenzando por dos aspectos que necesitamos tener bien claros. El sentido de esas dos palabras, ambas se refieren a tiempos, a los tiempos. El tiempo es el tiempo, un tiempo, los tiempos, el tiempo, un día, los tiempos, los años o los meses, un periodo en el espacio-tiempo. ¿Qué nos dice? En este espacio-tiempo va a ocurrir esto. Nos dice el qué, pero no nos dice el cuándo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el día del Señor vendrá como qué, como ladrón, ¿verdad? Es el tema. Pero acerca, dice el versículo 1, de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad que os escriba, porque ya se les había enseñado. Es muy necesario que cualquier iglesia que esté comenzando, porque las que ya tienen tiempo, deben de tener esta doctrina, deben de tener esta enseñanza escatológica. ¿Por qué? Porque es necesario estar recordando constantemente que el Señor vendrá un día, que Él nos dice que va a venir. Nos advierte, nos dice, porque nos dice la Escritura que vendrá como ladrón en la noche. ¿A quién le toca velar? ¿A quién le toca estar atento? Ahora, la palabra velar no quiere decir que vamos a estar desvelándonos toda la noche, cuidando a la venida del Señor, sino que debemos estar atentos constantemente, pendiente, enseñando. Si no me toca a mí, le toca a mis hijos. Y si no le toca a mis hijos, le toca a los nietos. Avisándoles, advirtiéndoles a mis hijos para que adviertan a los de ellos, y a mis nietos para que adviertan a sus hijos en el futuro de que el Señor vendrá. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. No tenemos una fecha exacta para decir va a llegar en tal tiempo. Por eso habla de el día del Señor vendrá como ladrón. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad que os escriba. Dos palabras que contienen el punto y la aclaración del tiempo, momentos y tiempo, ¿verdad? Tiempo de los momentos, el tiempo de los momentos. ¿En cuál instante? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos entender? Que está enseñándonos que debemos, ¿qué? Tener en el pensamiento, constantemente, en nuestro corazón, el aviso de que debemos estar alertas, alertando a nuestros hijos. Porque ahí en Josué 1.8, acerca del libro de esta ley, ¿qué es lo que nos dice? Le voy a pedir a ver si que nos lo lea. Josué 1.8 dice la palabra de Dios: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quieres que fueres. Vemos entonces que desde antes Dios comienza a decirnos este libro de la ley, estas palabras que están escritas aquí, no te olvides de ellas, medítalas, porque es necesario que estemos constantemente meditando en las advertencias de la palabra de Dios. ¿Por qué digo que los tiempos y las sazones u ocasiones vuelven a recordarse sucintamente, comenzando por dos aspectos?
Los tiempos, las sazones, las ocasiones, es necesario tener claro el sentido de las dos palabras. Ambas se refieren a tiempos, pero en dos formas diferentes. Primero, que es un término que se refiere a tiempo. En el pensamiento griego, vamos ahí un poquito, que no hablamos griego, pero es necesario entrar ahí porque en esto está escrito el original. Significaba el momento determinado por el destino. ¿Quién es el que controla el destino? ¿Quién es el que pone los tiempos, las razones y todo? Sabemos que a veces, aunque no nos guste, aunque no querramos, el Todopoderoso es el que tiene el control del tiempo, no el tiempo del Señor, sino él controla el tiempo, no el tiempo controla a Dios, ni al Señor, ni al menos al Espíritu Santo. Ninguno de las tres personas divinas de la Trinidad es controlada por el tiempo. Ellos son los que manejan el tiempo como ellos quieren, y podemos verlo mucho, precisamente lo que pasó ahí en Josué 10:13. ¿Con qué? ¿Con el tiempo? ¿Qué tiene que ver eso? Pues, ¿quién detuvo el tiempo? ¿Cómo lo paró? ¿Por qué lo hizo? Porque Él todo lo puede, ¿verdad? Porque Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él es el que maneja los destinos, llámese tiempo, de cada ser humano. ¿Qué es lo que dice? Josué 10:13 dice la palabra de Dios, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Amén, ¿hasta ahí? El sol no se movió. ¿Quién lo detuvo? Dios con su poder. ¿Quién es el que controla el tiempo? Dios controla el tiempo. Él lo maneja como Él quiere, porque es soberana su voluntad. Antes de que Cristo ascendiera al cielo, alguien le hizo una pregunta y le preguntó: ¿restablecerás el reino de Israel? Y allí en Hechos 1:17, ¿qué es lo que le contestó? Cuando Él resucitó de los muertos, que iba a ascender al cielo, se le hizo esta pregunta. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué contestó? Hechos 1:17. Ajá. Dice la palabra de Dios, el cual era contado con nosotros. No, 1:7, perdón. Hechos 1:7 dice la palabra de Dios, y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. No toca, gracias, mija. No toca a vosotros saber. ¿No toca qué? ¿A quién? A nosotros los seres humanos. Y Él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En su sola potestad. Hay quienes tratan de querer saber la hora de la venida del Señor, pero el mismo Señor ni Él lo sabía, ni los ángeles que están en el cielo. Pero ¿a dónde voy con este punto? A que hay gente que piensa que ya sabe cuándo va a venir el Señor. Nadie sabe, ni Él mismo. El Señor está esperando la orden de su Padre que le diga: ve por los míos que están en la tierra, ve por los que te di, para que los traigas a mi lado. No es de que va a venir. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Es que a mí se me reveló por quién sabe qué y quién sabe quién, de que el Señor va a venir en tal fecha. ¿Cuándo ha venido? ¿Cuántos se han equivocado? Porque el tiempo está sometido bajo la potestad, o sea, el poder de Dios. No es ni del Señor siquiera, es del Padre. Por eso es que debemos poner atención, porque ciertamente no nos dice una fecha, pero si nosotros vamos a Mateo 24, ahí en Mateo 24, ¿qué es? A ver, me parece que es 3 en adelante. Adelante. Mateo 24:13 en adelante dice la palabra de Dios, y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?
Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Y todas estas cosas, principio de dolores. Estamos entrando al principio. Es necesario que tomemos en cuenta la lectura bíblica y nos demos cuenta que no nos está echando mentiras. Nación contra nación, tantas cosas, falsas doctrinas, esto, lo otro. Si usted lee el capítulo 24 de Mateo, así debe ser el 24, del 3 al 31, se da cuenta de todo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la gente. ¿Y qué es lo que dice la gente? ¿Cuánta cosa nos dice? Cuando realmente en Marcos 13, 32 nos dice el Señor, ¿qué? A ver, si lo tienes, si lo hayas, si no, aquí lo tengo, como quiera, dime. Marcos 13:32. Dice la palabra de Dios, empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Ni el Señor lo sabe como un hombre terrenal, común y corriente, simplemente porque quiere agarrar fama, porque quiere atraer gente, o por lo que sea que lo mueva. No está tratando de decir la verdad, es mentiroso, está tratando de engañar, de manipular, de sacar provecho para que me vean interesante, para que me vean importante, porque quiero vender esto. Y vaya que si el nombre del Señor vende. Es que el Señor dijo, no, ¿qué dijo el Señor? Allí en el mismo Padre lo dijo. Está escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo en Deuteronomios 29:29. Y pongamos atención porque son cosas muy interesantes, muy importantes que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? ¿De qué es la verdad de la palabra de Dios? No lo del hombre que quiere manipular o de la persona que quiere manipular para sacar algún provecho. Veamos qué dice. Deuteronomios 29:29 dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén, hasta ahí. Las reveladas ¿para quién? Para nosotros y nuestros hijos. Que hablaba hace rato, tenemos que enseñar a nuestros hijos, para que nuestros hijos enseñen a sus hijos. ¿Cuándo vendrá el Señor? No sé, yo no les puedo decir, va a llegar a la noche, va a llegar en la noche. Es una referencia de cómo va a llegar el Señor, no que va a llegar en la noche. Dice, va a venir como ladrón en la noche, cuando menos lo espere uno. Es cuando el Señor va a llegar. Es cuando va a venir. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que debemos estar alertas constantemente. Si no estoy yo, porque ya me fui con el Señor, o porque ya me duermo, como lo quiero, ya me morí, como lo quieran ver. Yo tengo que enseñar a mis hijos, a que enseñen a sus hijos a esperar la venida del Señor. Si el mismo Pablo, él decía que aquellos que quedaran, iban así, y él se contaba entre los que quedaban, porque él esperaba la venida del Señor. ¿Desde cuándo estamos esperando la venida del Señor? Hace mucho tiempo, no es de hoy. Por eso hay una enseñanza que dice, hay muchos dicen, ¿dónde está? Se dice que ha venido, ¿dónde está? A su tiempo, así como dice en Gálatas 4:4, que dice que al tiempo de quién, de Dios, que vino quién, el Hijo. A ver, ahí en Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. A su tiempo. ¿De quién? De Dios. Envió a su Hijo. Vemos cómo el Padre está en control del tiempo constantemente. Por eso dice aquí en el versículo 2, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque ni el mismo Señor sabe cuándo va a ser enviado, porque el Padre es el que lo va a enviar a levantar su iglesia. Antes de que entre la tribulación, la iglesia será arrebatada. Cuando se haga presente el hombre de iniquidad, aquella persona que va a venir, entonces que nadie nos engañe, dice la palabra de Dios, porque el Señor no va a venir sin antes que se haga presente el hombre de iniquidad.
¿Quién? El anticristo. Hay muchos que ya se va a acabar el mundo y que no, y hay quien se atrevió a poner en YouTube, ya no va a venir Jesús. ¿Oh, sí? ¿Que compró un boleto y ya lo canceló o qué? Es una promesa que el Señor va a venir. ¿De quién? De Dios. Es que, no, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo ser mentiroso. La gente con tal, mucha gente, no digo que todos. Y no estoy hablando de nadie en personal. Si alguien se ofende, disculpe. Pero es que es la verdad. ¿Echando mentiras para ganar popularidad? Pues no. La venida del Señor es cuando dice el Señor. No cuando diga el hombre. No cuando diga un ser humano. Sea quien sea. No me interesa. ¿Qué dice la Biblia? Porque vendrá como ladrón en la noche. Pero sobre todo si hacemos caso a Marcos 13:32 que nos dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Quién? El Padre es el único que sabe cuándo va a mandar a su Hijo. Dice, y luego que son principios de dolores. En Corintios hay un versículo que dice que el reino será entregado, ya lo hemos leído, pues no me acuerdo dónde está. 1 Corintios 15:24. Dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y el Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Luego el fin, cuando sea que entregado el reino. ¿Cuál reino? El reino que venga a tener el Señor en este mundo, con el pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Va a ser entregado el reino ¿a quién? Al Padre. Y luego vendrá el fin. ¿Qué es? 1 Corintios 15, ¿qué? 15:24. Y si tiene Biblia, búsquelo y léalo. Ahí dice, entonces va a venir el fin. No cuando un simple mortal, creyendo que es algo, que ya se siente profeta, dice que la venida del Señor va a ser en tal fecha. Y que ya se nos preparen. Y ahí anda la gente toda asustada, creída. ¿Cuánta gente no ha sido engañada con eso y por eso? Y donde han terminado muchos. ¿Se acuerdan de Jim Jones? ¿Se acuerdan de Waco? No me acuerdo cómo se llamaba el de Waco. El Jim Jones no se lo llevó fuera hasta de Estados Unidos para ponerse porque ya se iba a acabar el mundo. Ahí no envenenó con Kool-Aid a cuánta gente. Y otros tantos, los niños de Dios, y que estos y que los otros. Y ahí anda la gente toda creída, ay, es que mi pastor. Y se desmayan y se mueren. No, no es su pastor, ni yo menos. Es el Señor el que escribió aquí. Es menester hacerle más caso a Dios que a los hombres. ¿O acaso iría yo a agradarle más a los hombres que a Dios? Dijo Pablo, no sería digno de predicar la palabra de Dios. Por eso es de que debemos afirmar el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que las iglesias, sean chicas, grandes, nuevas o viejas, deben estar enseñando la doctrina de escatología bíblica. Porque ahí anda la gente y ya se va a acabar el mundo y ahí andan. ¿Y cuándo se acercan a Dios? Nunca. ¿Para qué? No. Y sabes que a Él te va a pedir, Él es el que tiene el tiempo y Él te va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho, como lo hayamos hecho. Si realmente eres salvo, deberás estar pensando en las cosas que te faltan por hacer en este mundo. No que me vengas a servir al pastor, a ningún pastor, sino tu deber. Lo has cumplido. Lo estás cumpliendo. No me diga a mí nadie, es que yo ya hice. No, el Señor te sigue haciendo. Ya nació, creció, enseñó, anduvo en su ministerio. Fue capturado, entregado y crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Y todavía está a la diestra de Dios, intercediendo según Juan capítulo 2, versículo 1, abogando por cada uno de nosotros. Es que yo ya hice. ¿Quién hizo? ¿Quién ha hecho suficiente? Nadie.
No estoy diciendo que si estás enfermo en una cama no te levantes. Pues yo sé que algo te lo impide, pero Dios conoce el corazón de cada quien. No estoy juzgando a nadie, sino buscando dar a entender que es tiempo de ponernos las pilas, como luego se dice, y ponernos a trabajar en lo que corresponde. ¿Sabe? He visto que muchas personas quieren tener la iglesia llena de gente. Pues yo también quisiera tenerla llena de gente, pero yo no voy a predicarle dulce a nadie. Yo le predico la verdad si la quiere. Es lo que dice la palabra de Dios, que nadie sabe el tiempo ni la hora, ni aún el Hijo. Continuás un simple mortal que yo sé cuándo va a venir. Y ya no va a venir. ¿Quién te dijo? ¿Quién te engañó? ¿Quién te nombró más alto que el Señor? No eres nada, compadre. Ay, disculpen, es que a veces me emociono tanto. Vamos entonces, como dice 2 Corintios 1:14. Dice la palabra de Dios, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Para la venida de nuestro Señor Jesús. No hay otra cosa más grande y maravillosa que el amarnos constantemente los unos y los otros. Y estar constantemente orando por... No, es que, no hay es que. No hay pretextos. Es que el pastor, no critiques al pastor porque es siervo del Señor. Acuérdate de lo que le pasó a María cuando criticó a Moisés y a Aarón. Si eres cristiano debes saber esa historia. Un pastor verdadero no trabaja para nadie, sino para el Señor. Y no tiene otro patrón que el Espíritu Santo. Y si no predicamos lo que es, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está próxima, como dice la palabra de Dios. Dice 2 Pedro 3:10, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Digo, es algo bien claro. Si lo repites, mija, otra vez, por favor, ese versículo, más despacito, marcándolo más. Dice la palabra de Dios, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Gracias, mija. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? He oído gente que dice, pues nos iremos a otro planeta. ¿Quién hizo los demás planetas? ¿Quién hizo todas las estrellas del cielo, la luna y el sol? Los ejércitos de los cielos. Por eso es que dice este versículo, más el día del Señor como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Y qué más? Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y los elementos, ¿cuáles elementos? Ardiendo serán deshechos. ¿Y qué más? Y la tierra con gran estruendo. ¿Sí dice? Los cielos pasarán con grande estruendo. Que la más abajo. Y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Los elementos ardiendo serán, a ver si no me entiendo mi letra. Y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Esas lujosas mansiones, esos palacios que parecen de reyes y esas obras grandiosas que el hombre se jacta de ellas, ¿serán qué? Quemadas. En 1 Corintios 15:24 dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregara el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. 15:24, lo leímos ya, ¿verdad? Miqueas 1:4. Miqueas 1:4 dice la palabra de Dios, y debajo de él se deitarán los montes, y los valles se hendirán como la cerca delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Amén.
Todo en este mundo será deshecho, pero la esperanza del cristiano está bien fundamentada en Cristo Jesús. ¿Qué dice según la de Pedro 3:13? Segunda de Pedro 3:13 dice la palabra de Dios: bien que esperemos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Amén. Sí, gracias, mija. ¿Qué dice? Bien, que esperamos cielo nueva y tierra nueva, según sus promesas. No lo promete un hombre, no lo promete un presidente, no lo promete un rey terrenal, lo promete el Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 21:27. Dice la palabra de Dios: no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí cabe hacer la pregunta, ¿está su nombre en el libro de la vida del Cordero? Allí tenemos que entender que vamos a ser llamados a cuenta del tribunal de Cristo. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos será llamado a cuenta, pero sobre todo lo que obramos. Perdón. ¿Qué es lo que, por dónde podemos tener la atención? En los tiempos. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Gracias, porque es menester que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿No es para juicio? No, al creyente verdadero no es para juicio. No es para juzgarlo el salvo está. La salvación no se pierde. Pero sí una cosa, las recompensas para cuando el reino sea entregado al Padre, ¿qué llevas en las manos? ¿Qué vas a llevar? ¿Con las manos vacías? Pues me imagino que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer algo en la vida, porque se nos va a llamar a cuentas, no cuando estemos, lo que hayamos hecho de muertos, no, lo que hicimos en este cuerpo, fuera sea bueno o sea malo, sea apenas, sí, será salvo. Por ahí dice la palabra de Dios. El versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Lucas 21:34. Lucas 21:34. Dice la palabra de Dios: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. ¿Otra vez? Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Y velar y orar. ¿Para qué? Para que estemos bien, fuertes. Hablábamos en pasados mensajes de que el alimento del cuerpo fortalece el cuerpo y el alimento espiritual fortalece lo espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, y ese versículo está en Mateo 4:4 o Lucas 4:4, porque no solo de pan vive el hombre. Está bueno, mijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que estemos fortalecidos para poder decir sinceramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos tener una disposición de seguir adelante haciendo la voluntad del Padre, no la mía, no la del pastor, porque yo no tengo nada en contra de ningún pastor, cada uno dará cuenta de sí. Eso no me toca a mí juzgar a nadie, pero sí me toca predicar en contra de aquello que se está predicando mal, de aquello que no se está haciendo. Porque no hay escatología en las iglesias, porque no hay enseñanzas. Hay enseñanzas de otra cosa, por no entrar en detalles, pero menos de lo principal. Y tengo miles, y miles, y 3,000, y 4,000, y ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos de veras son salvos? Seamos francos y sinceros. Si usted tiene 3,000 personas salvas, qué bendición. Lo felicito, lo admiro.
Pero si nomás tiene un grupo de 3,000 personas y no hay seguridad en ello, es triste, hay que pensarlo. Porque la palabra de Dios no está predicándose en balde. Claro que no hay recompensa económica para el que no lo busca, pero lo mismo da que si la busca o no lo busca, porque la palabra de Dios es muy clara. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero si tiene un llamamiento y el evangelio no da más, en una dijo Pablo, en un versículo no recuerdo cuál, en otra, fui llamado a predicar la palabra de Dios. Aunque no me den un llamamiento genuino, es predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Con fuerzas o débiles, la fortaleza la da Dios. ¿Lo juzgan? ¿Qué se preocupa? Que lo que diga los demás no afecte lo que Dios nos está dando, la bendición y el privilegio. Oseas 13:13. Dice la palabra de Dios, dolores de mujer de parto le vendrán. Es un hijo ignorante que de otra manera no estaría tanto tiempo en el punto mismo de nacer. Gracias, mija. Si ya nacimos de nuevo, si ya entendimos, ¿por qué sufrimos? Cuando debemos estar gozosos, alegres de que el Señor pronto llega. Lo vea o no lo vea, el Señor va a venir. ¿Cuándo? No lo sé, repito. Vamos a estar firmes en la fe, en lo que creemos, que el Señor va a venir. No estemos como aquella persona de parto, que si nazco o no nazco, quiero o no quiero, si quiero o no quiero. Es algo tremendo que debemos tener en cuenta, que Dios es bueno. No recuerdo yo si vimos Apocalipsis 21-27. ¿Sí lo vimos? Sí, sí lo vimos. ¿Sí lo vimos? Sí. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Estoy quitando un amarre que trae aquí porque lo amarro para que no se me abra en el maletín y luego se me endurece algo allí. Bien, vamos a ver qué dice el versículo 4. No, estamos en el 3, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 37:3? Dice la palabra de Dios, los cuales le dijeron, Ezequías dice así, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos están por nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Tremendo, tremendo. La tierra ya casi está sin fuerza. Tenemos que tener en cuenta que el nacimiento del creyente es necesario que sea genuino. Porque si no, pues entonces, ¿de qué serviría tanto oír, tanto aprender, si no estamos seguros ni de nuestra propia salvación? Es por eso que debemos estar meditando siempre en la palabra de Dios. Es por eso que aunque yo sea pastor, aunque crea que ya soy salvo, tengo que tener esa seguridad. Ahí hay un versículo que dice, examinaos a vosotros mismos. No recuerdo yo, está en Corintios 13:5 me parece. Primera o segunda. Son versículos que me llegan de repente porque son básicos para la enseñanza, ¿verdad? Y están en la palabra de Dios, no es simplemente un pensamiento o una sugerencia. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Según de Corintios 13:5, dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos y estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. ¿Hasta ahí? Si ya no sois reprobados, examinaos a vosotros mismos, que es el punto principal que es donde quería llegar yo, porque todo el versículo es importante. Examinarnos nosotros mismos, no que voy a ir a confesarme o voy a ir a decirle algo en todos. No, nosotros nos debemos de conocer suficiente como para saber qué es lo que debemos de hacer, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Si estoy fallando en alguna cosa, necesito ponerme al orden del Señor, a que trabaje en eso. Me falta paciencia, me falta amor. Soy cristiano, sí, pero me falta madurar, me falta conocer. Los de Tesalónica, que es la iglesia donde estaba dirigida Pablo, eran cristianos que ya estaban maduros, que ya estaban llevados. Algunos fallaban porque entraron en la iglesia judaizantes,
que hacían dudar a los más débiles en la fe. Es por eso esta enseñanza Pablo la lleva, no porque no los hubiera enseñado, sino porque se dejaron llevar por lo que oían de las demás personas. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Que hay muchas creencias que nos pueden sacar, doctrinas falsas que nos mueven de aquí para allá, porque no tenemos una firmeza donde debemos de estar firmes. Estamos dudosos, dudamos de la palabra de Dios, pensamos que no es cierto, porque dijo mi primo que la palabra de Dios no era cierta. ¿Verdad? ¿Qué dice Lucas 24:47? Tenemos que entender una cosa, que el Señor vino con un propósito, vino y nació, lo mandó el Padre que naciera. Vino y le hizo un cuerpo para que habitara en este mundo. ¿Qué era lo que habitaba en ese cuerpo? La palabra de Dios. Y vino y nos la trajo y nos dejó algo muy importante que dice Lucas 24:47. Dice la palabra de Dios, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Que se predicara ¿qué? El arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Pero primero fue en Jerusalén, primero en tu casa, primero en mi casa, y luego vamos adelante, y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura, enseñándoles lo que deben de hacer. Es cierto que enseñar a las personas es bien difícil. Seas como sea el pastor, si es llevable, si es corajudo, si es presumido, porque al fin y al cabo somos personas. Se nos juzga tan tremendamente a veces, o se nos ignora totalmente, porque tenemos autoridad de la palabra de Dios para corregir, para redarguir. Nos inmiscuimos en las cosas privadas de las personas, pero sí tratamos de que aprendan lo que es la palabra de Dios, qué es lo que quiere Dios que hagamos, qué es lo que tiene que haber en una persona para entrar en ese ambiente, que haya arrepentimiento y que reconozca que es pecador y arrepentirse de qué, de sus pecados, de su forma de vivir, para encontrar que el nacer de nuevo, para ser una nueva criatura y poder vivir una vida esperanzados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, para ser de la familia de Dios. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Muchas de las veces, muchas personas toman la enseñanza bíblica como un negocio secular, y es ahí donde está, no todos, es ahí donde está el detalle. Si Dios te llama a predicar, sea como sea, de la manera que sea, tenemos que ver que se predique la palabra de Dios. Bien, dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche, no somos de la oscuridad, somos de luz. ¿Qué dice Lucas 16:28? Dice la palabra de Dios, porque tengo 5 hermanos para que les satisfiques, porque no venga ellos también a este lugar de tormento. Ya habíamos comentado ese versículo. ¿Hay memoria después de morir? Sí, hay vida, hay memoria. Y nos acordamos. Y en aquella ocasión recordaba yo de que hay una parte donde dice precisamente, Abraham le dice al rico, que es el que está ahí, no importa si hay uno que resucite entre los muertos, aunque resucite uno, nadie le creerá, ¿verdad? ¿Qué es el punto aquí? Que de veras la enseñanza está ahí para ser entendida, que de veras hay un Dios verdadero, que no debe haber duda, porque aunque nosotros pensamos que es mi tiempo, es mi vida, y yo, no es mi tiempo, ni es mi vida, ni la de nadie, porque si fuera mi vida yo la controlara, si fuera mi cuerpo yo lo dominara, pero a mi cuerpo yo no le puedo decir no engordes, no te enfermes, no te hagas viejo. Mira, yo era un joven guapo, era, hace casi 60 años,
Ya para los 70, por ahí digo, casi 60 años o más. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que nos guste o no nos guste, el que está dominando el tiempo es el Señor. Es con tiempo. Este rico dice, envía a alguien, porque para que no vengan aquí mis hermanos, ¿y por qué no hiciste ese caso tú? Sería la pregunta, para que le hubiera dicho a tus hermanos, van por mal camino. Pero mientras haya dinero, haya riquezas terrenales, se nos olvida lo espiritual y andamos sobre lo terrenal. Cuando continuamos viendo el tiempo que se acerca más y más la venida del Señor. Es triste, pero es cierto. El conocer los tiempos es muy necesario. A veces vemos los cielos y va a llover, va a hacer frío, va a cambiar el tiempo. ¿Por qué? El Señor hizo una referencia, pero no voy a ir a ese versículo porque no me acuerdo cuál es. Pero sí vamos a ir a Romanos 13:11. Dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Gracias, mija. Tremendo versículo. Y esto, conociendo algo muy importante, el tiempo. El tiempo. El tiempo se va. Si yo me siento y no hago nada, el tiempo sigue corriendo. Si yo no hago ahorita lo que puedo hacer, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque no sabes si el día de mañana vas a estar vivo o vas a estar sano. Ay, es que estoy bien cruel. No, no soy cruel, es una realidad. Mira, yo un día estaba muy sano, muy fuerte, y aquí en el púlpito, hablando, me pegó un stroke. Y no tenía nada de un día para otro. ¿Quién está exento de eso? Nadie. Porque ¿quién es el que tiene el control? Dios. Es el que nos recuerda, hey, acuérdate, ¿quién está en control? Piensa, medita, examina tus tiempos que has vivido para que tú puedas aprender de tu propia vida y puedas mejorar tu manera de vivir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cambies tu vida, que vives como no creyente y como creyente, que mejores. En lugar de buscar excusas y pretextos, acuérdate que la venida del Señor está cerca y que estás haciendo con lo que el Señor te prestó en este mundo. Recordemos que en este mundo estamos a prueba. Por si según los años que vivamos, no me voy a poner a decir. Porque aún hay recién nacidos que no ven la luz. Nacen y hay otros que ni nacen. No fueron formados. ¿Quién te dice tú que tienes 30, 40, 50, 20, lo que tengas? Que no te puede pasar mañana algo. No es que les desee un mal, pero es una realidad. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y esto dice ahí en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud o nuestra salvación que cuando creímos. Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Híjole, el versículo 20. Dice la palabra de Dios, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dándole gracias a quién? Al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en el nombre del pastor, no en el nombre del líder espiritual, sino en el nombre de Jesucristo. Y un comentario de un líder muy famoso espiritual, que él es el que es enviado por Dios como emisario de Dios a la tierra. No es cierto. Contradigo completamente eso dicho. No hay ningún emisario humano en la tierra enviado por Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Así, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y vimos el versículo 20. Ahí en
que segunda de Pedro 2:9, linaje escogido. El por qué. Si eres cristiano, mira lo que te dice la palabra de Dios. El por qué debemos estar atentos. ¿Sí? ¿Lo tienes? Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Eres qué? Linaje escogido, nación santa. ¿Sí, verdad? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó o os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que debemos mantenernos ocupados en la obra del Señor, constantes. Primera de Pedro 1:13. Dice la palabra de Dios, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Amén. ¿Qué versículo es el 13? Primera de Pedro 1:13. Ok. Y no sé dónde dice, porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo. Segunda de Pedro 1:13. Segunda de Pedro 1:13. Dice la palabra de Dios, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación. Gracias, amigo. Porque tengo por justo, en tanto estoy en este tabernáculo, en este cuerpo, mientras esté vivo. En otras palabras, ¿ah? Dice Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si la casa terrestre nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¿Qué es lo que estamos viendo? El día del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche. Debemos estar preparados, debemos estar listos. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Y cualquiera que diga que él sabe es mentiroso. Vemos entonces, leímos ahí en Mateo 24, 1 al 3 vimos, pero esa 1 al 31 son 31 versículos. Si tiene Biblia, léalo. Es el tiempo en el que da el Señor las señales, los tiempos. Y dice, y no es que, ¿en qué versículo es que dice? No es el fin, es el principio de dolores. ¿Qué dice? Y todas estas cosas, principios de dolores. Y todas estas cosas, principio de dolores, no que sea el fin. Y luego fuimos allá en Corintios donde dice, entonces será entregado al reino, entonces será el fin. Ya vemos que la tierra será deshecha, pero lo más importante de todo esto, debemos estar alertas constantemente, sabiendo que la venida del Señor como iglesia está próximo. Aquellos que no han creído a la palabra de Dios, pues los invitamos a que analicen la Biblia, que vean realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque hay muchas falsas enseñanzas, hay muchas mentiras en todo esto. Y no tratamos de manipular a nadie, buscamos dar información correcta, bíblica. Si usted tiene otra idea, otra cosa, pues mis respetos. Eso es lo que la Biblia dice acerca de la venida del Señor. Y no es todo, te da falta. Te da falta más todavía. Más enseñanza acerca de esto. Vemos que hemos visto lo que es el arrebatamiento, el rapto, la venida del Señor. Cuando vendrá, no lo sabemos, pero es una seguridad que vendrá como ladrón en la noche. Se diga lo que se diga. Hay mucha gente que conoce la Biblia y la agarra para burlarse, para lucrar, para sacar provecho, para manipular. Aquí no, es la palabra de Dios la que te dice, la que me dice estas cosas. ¿Las crees? Qué bueno. Te invito a que la sigas leyendo, que la conozcas más, que sepas más, porque dice un versículo por ahí, escudriñado las escrituras, porque os parece que ahí está vuestra salvación. ¿De qué salvación? ¿De qué? ¿No te acuerdas dónde está eso? ¿Salvación de qué?
salvación de nuestras almas. En el arrebatamiento, hermanos, amigos, amigas, va a haber un cambio de cuerpo, de este terrenal al espiritual, similar al del Señor. Es necesario que reconozcamos que somos pecadores y que nosotros salvar nuestra alma por nuestro propio esfuerzo es bien difícil. Si Dios no lo hace, nosotros menos podemos hacerlo. ¿Vayaste, amiga? ¿Qué versículo es? Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. ¿Cuál es la escritura? La palabra de Dios. De ti depende el que te dejes engañar o no te dejes engañar, el que conozcas o no conozcas. Dios a todo ser humano le dio un cerebro muy grande. Es mentira. Muy grande cuando dicen es que los extraterrestres, es que es tecnología, es que Dios le dio la mente al ser humano. Como la use, de él depende. Hay bueno, hay malo, hay para arriba, hay para abajo. Va a venir el Señor, pero va a venir el anticristo primero a tratar de engañar, haciendo grandes maravillas. Y la gente, como es tan creída, y a veces, con perdón de la expresión, sin ofender a nadie, tan ignorante por no estudiar la palabra de Dios, por no querer conocer más, son engañados tan fácilmente, llevados como corderitos, cuando realmente el que lo está manejando son lobos rapaces, nada más que entraron muchas de las veces a las iglesias a sacar provecho de las ovejas. Pero pues no es tanto culpa de la gente esta, sino de la misma gente que oye y se deja manipular, porque qué bonito habla, qué bonito dice las cosas, me llegó a mi corazón. No se trata de emociones o sentimientos que sí son incluidos, no voy a decir que no, pero de más que todo, de conocimiento. Dijo el Señor: de la abundancia del corazón habla tu boca. Debemos estar atentos, informados realmente de lo que es la verdad de la palabra de Dios. No se ofendan. Espero que haya sido de bendición y que podamos entender realmente de qué se trata. Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu paciencia, tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra. Bendice a aquellos que con gusto la oyen, porque no estamos pidiendo ni ofendiendo, sino practicando tu palabra, predicando tu palabra. A donde quiera que lleguemos, tú bendice a los oyentes, enternece corazones, dales conocimiento, Señor, dales entendimiento, al igual que a nosotros, Señor. Cuídanos y guárdanos de todo mal. Bendice a aquellos que están en tribulaciones, en necesidades, en enfermedades, en peligro, Señor. Sé con ellos. Bendice tu pueblo. Bendice a aquellas personas que desean conocerte más, saber más de ti y de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por ser Padre nuestro. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.